Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a PaloCast en español, el podcast de Palo IT. En este programa hablaremos sobre innovación, transformación digital, tecnología, agilidad, diseño y mucho más. Yo soy Alan y en cada episodio descubriremos juntos información interesante. En el episodio de hoy nos acompaña Abraham Cardoso, Agile Coach, que nos compartirá mucha información y consejos de agilidad que no te puedes perder. Quédate, comenzamos. El día de hoy me acompaña un amigo, debo decir, Agile Coach en Palo IT, Abraham Cardoso. Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Un gusto estar aquí. Qué Emocionado bueno. aquí de platicar con toda la comunidad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me da mucho gusto tenerte, genuinamente. Y pues nada, ¿te parece si empezamos de lleno al tema que nos toca el día de hoy? Por supuesto. Bueno, para los que nos escuchan, Palo Ones y externos, el día de hoy vamos a hablar sobre la transformación ágil o transformación agile. ¿Qué es la agilidad? ¿Qué es agilidad? Excelente, es una muy buena pregunta. Me gustaría empezar a hacer una diferencia, porque a veces es muy común escuchar que las organizaciones quieren hacer transformaciones digitales y transformaciones ágiles. Son cosas diferentes y eso es muy importante. Una transformación ágil tiene que ver con un cambio de mindset, un cambio de mentalidad dentro de la organización. La capacidad de ser flexibles para poder abordar el trabajo. Olvidémonos ahorita de marcos de referencia, olvidémonos incluso de metodologías, trabajos. No. De lo que hablamos es cómo abordamos el trabajo, cómo podemos ser más flexibles para otorgar un mayor valor. Cuando tenemos realmente a nuestro cliente, a las personas de la organización trabajando en conjunto para cubrir necesidades que nosotros estamos escuchando genuinamente. Y por el otro lado, la transformación digital habla de cómo empezamos a cambiar los procesos para una forma diferente de entregar valor. Es decir, puede ser empezar a tener sistemas automatizados, que son cosas, reitero, diferentes. Uno viene de la forma de pensar, de llevar, de trabajar a los colaboradores, y la transformación digital es más cómo empezar a cambiar sistemas, automatizar procesos, llevar toda una cultura, pero a veces se confunde. Entonces es muy importante empezar a diferenciar eso. Ok, esto que me estabas comentando aborda lo de los marcos de referencia. Mira, los marcos de referencia es muy común escuchar, por ejemplo, que una empresa habla acerca de Scrum, ¿no? O que, vamos a implementar ahora Kanban. Eso es muy, muy común. Y además te tomas un curso de, 3 horas, 1 hora, lo que sea, y entonces ya te conviertes en un Scrum Master. Y la realidad es que eso es la parte teórica. Ok. Entonces, la agilidad, a mí me gusta verla como muchos de los agilistas la visualizan, como un embudo. Empezamos primero por la forma de pensar. Primero tú tienes un mindset ágil. De ahí se derivan 4 valores, 12 principios, y de eso se despliegan múltiples prácticas, múltiples herramientas. Entonces lo principal es tener un mindset ágil. Pero me vas a preguntar, oye, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Así es, ¿No? correcto. Bueno, para mí y para, bueno, no solo para mí, sino por ejemplo para Alistair Cockburn, que es quien de los principales firmantes del manifiesto ágil, pues la agilidad es una forma de pensar, es una forma de ser. Es tener esta interacción persona a persona sobre procesos, tener estas comunicaciones cara a cara. Cuando tienes la necesidad de escribir algo, de hacer algo, y no lo tienes tan claro, tener la confianza para voltear con cualquiera de tus compañeros y hacer estas preguntas. Eso es la parte de la agilidad. Ese es como el mindset. Pero no solo eso. O sea, tú puedes ser el habilitador para que eso suceda, pero si no están las condiciones en el entorno para que pase, pues va a ser complejo. Entonces, ¿qué otra cosa es la agilidad? Es la posibilidad de ir con tu jefe y decirle, ¿qué crees? Me equivoqué, o híjole, hubo este problema, y saber que no te van a ni a regañar, ni te van a correr, ni te van a hacer nada al respecto. Entonces, esa posibilidad de tener confianza, eso son de las cosas básicas. ¿Y qué otra cosa?
Otra cosa que también es agilidad es la capacidad de las personas a saber que existen procesos, sí, pero que no debes de seguir un plan rígido y que no todo es, vamos a escribir y dijimos que era 5 y es 5. No, o sea, la agilidad es un tema de poder ser flexibles ante el cambio, tenerlo identificado, saber que hay un objetivo, pero que el objetivo no es que te lo haya dicho el CEO o el director, que es parte de, pero más bien que te comprometes con la necesidad a cubrir, con el mercado, con el cliente al que estás dirigido. Y entonces sabes que el producto que vas a entregar, pues tienes que cumplir con ciertas cosas y te comprometes. Entonces la agilidad o el pensamiento ágil es esta posibilidad de que las personas cambien ese chip de acción. Básicamente, es como yo lo veo. ¿Cuáles son las condiciones que se pueden identificar o que se pueden abordar para que exista esta transformación? Híjole, eso es una pregunta bien interesante porque si bien es importante que las condiciones se empiecen a nutrir, no siempre están las condiciones perfectas en las organizaciones. Déjame ponerlo, a mí me gusta mucho hacer esta analogía como para tener un bebé, ¿no? Okay. Cuando tú quieres ser papá, no sabes si ya estás listo y nunca vas a estar preparado para ser papá. Puedes estudiar y quererlo mucho, pero el día que te atreves es cuando aprendes. Claro, el día que te toca... Exacto. Y también lo que estudiaste no tienes idea, ¿no? Exacto. Recibiste 1000 consejos, leíste 1000 libros. Cursos. Y bueno, cuando tienes al bebé ahí es como, ¿qué es esto? Desde hay que aprender. Cero empezamos, sí. Entonces, para mí el tema de las condiciones para la agilidad es algo similar. Okay. Las empresas... Puede ser que hayan leído, que tengan las ganas, que eso es importante. Yo creo que las ganas es importante, pero el que empiecen, eso es lo más relevante. Las condiciones que se empiezan a cultivar son, desde mi perspectiva, pues son 3. Que haya mucha confianza y disposición, eso es importante, que haya confianza y disposición. Que haya mucha comunicación, que se empiece a entablar estas comunicaciones básicamente con los directores, con el equipo, con todas las personas dentro de la organización, y que sea un genuino interés de manera vertical, horizontal, es decir, transversal. Cuando eso se empieza a cultivar, yo creo que las condiciones para que este pensamiento ágil florezca es mucho más fácil. Porque hay muchas organizaciones en que dicen, queremos ser ágiles, tráete un Scrum Master y entonces haz Scrum y listo. A ver, hagan Scrum y entonces esto no es binario. No es que un día no eres ágil y un día, pum, ya somos ágiles. No. Okay. Esto se empieza a cultivar con el tiempo y las conversaciones ayudan a que diferentes marcos de referencia puedan irse implementando. Son como estrategias de fútbol o de americano. Pero si quieres jugar fútbol americano, pues no puedes ponerle reglas de fútbol soccer. Es importante que vayas viendo cuáles son esas estrategias de acuerdo a lo que quieras implementar. Claro. Oye, ahorita me saltó algo. ¿Qué es hacer Scrum? Wow. Hacer Scrum es, desde mi perspectiva y tomando como referencia todo lo que lo que dice la guía, sí, es trabajar con equipos que puedan autoorganizarse, que tengan las facultades en cierto nivel para tomar decisiones, que sean autoorganizados, autodirigidos y con esta facultad de autoempoderarse para poder entregar el mayor valor posible a la empresa. Yo siempre lo divido en 3 cosas: la empresa, por supuesto el mercado y evidentemente el cliente. Entonces, cuando este equipo genera tanta sinergia para poderse comunicar, dirigirse y lo dejan ser autónomo relativamente, le facilitan las condiciones para poder desarrollar productos, funcionalidades, entonces ellos pueden entregar valor. Y cuando entregan valor, yo creo que ahí se está haciendo Scrum. Ok, tal cual. Ok, muy bien, sí, me queda claro. Es que justo te pregunté porque, vaya, estos términos yo no estoy familiarizado, obviamente tú sí, pero dije, ok, para entenderlo mejor, claro, el hacer Scrum también como que, a ver, quiero cachar esa definición y ese concepto y me queda claro. Muchas gracias. Ahora, en general, ya en una empresa, ¿cómo iniciamos? Ok. Hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta mucho cómo Palo aborda esto, porque
a partir de un entendimiento, que eso es lo principal, ¿no? Entender cuál es la situación de la empresa, eso es lo básico. Entender en qué momento se encuentra la empresa, si está dispuesta, qué cosas hay que hacer, qué temas mentales cuáles son las barreras mentales que existen dentro de la organización. Y perdón que te interrumpa. Sí. Agregando, como lo dijiste hace ratito, ¿no? El que quieran, el que tengan ganas, ¿no? Exacto. Okay. Perdón, continúa. Sí. Nada más No. Es que justo es eso, lo que dices es valioso, porque hay que detectar ese disposición a hacerlo. Uh-huh. Hay quienes creen que los consultores o las empresas externas hacen la agilidad uh-huh. y posiblemente te ayudan, pero no son los elementos externos los que hacen este cambio. Uh-huh. Entonces, el primer paso es, y lo que reitero es, me gusta mucho cómo lo hacen en Palo porque empezamos con un assessment. Entender qué es lo que pasa dentro de la organización, cuáles son las cosas que se requieren. Una vez que se identifica eso, nos gusta mucho tener algo que le conocemos como el Agility Radar. Hacer algunas preguntas, entender qué es lo que piensan los mismos colaboradores, cuáles son estos gaps que hay en referencia a cómo se sienten, cómo están en la parte técnica, en la parte cultural, en la parte de persona, en la parte enfocada en las empresas. Y una vez que se tiene eso identificado, entonces se generan algunos planes de acción. Okay. Tratamos de iniciar con equipos que sean efectivos, pequeños. Son como aislarlos un poco de la organización, tratarlos de ser autónomos y generar estas condiciones, como te decía, de cultivar esta mentalidad en un equipo relativamente pequeño. Okay. Cuando hablo de un equipo pequeño, identificamos células que pudieran ser 7, más o menos 2 personas, para proyectos que tengan alto impacto y que sean de valor para la organización. Okay. Entonces, con ellos nos concentramos, empezamos a sensibilizar, que eso es muy relevante, uh-huh. porque una cosa es que quieras, otra cosa es que lo vayas a hacer y otra que entiendas para qué lo vas a hacer. Claro. Entonces, ya que identificamos, ya que detectamos estos gaps, tratamos de generar mucha sensibilización, en ayudar a entender a las capas alta, media y operativa, uh-huh. cuál es el objetivo de estar haciendo este tema de agilidad. Ya después de todo eso, y que tratamos de cultivar este mindset agile, después ya nos metemos en algún marco de referencia. Oye, es muy fácil entender los marcos. O sea, si tú te metes a la guía de Scrum, la última actualización debe tener en contexto tal vez 19 páginas. Y okay. como mismo Alex Kirkburn dice, o sea, es muy fácil entender qué es Scrum, pero es muy difícil aplicarlo. Uh-huh. Porque pues, uno lee y dice, ok, hay ciertos roles. Un Product Owner, un Scrum Master, un Dev Team, stakeholders asociados, uh-huh. pero eso no significa que ya conociendo la teoría pues lo vas a aplicar. Claro. Entonces lo que hacemos es tratarte de acompañar, que eso me gusta mucho, tratar de acompañar a estos equipos, facilitar estas condiciones, tratar de generar sinergias y comunicación transversal para que los mismos equipos vayan entendiendo cuál es el valor que pueden generar. Y después lo vayan aplicando. Exacto. Okay. Exacto. Y ya que lo van aplicando, normalmente lo que sucede dentro de las organizaciones, siguiendo estos pasos, y voy a hacer un resumen muy breve, es uh-huh. Hacer este análisis o assessment, empezar a identificar estos gaps, sensibilizar, formar equipos pequeños, ayudarlos en el proceso y luego dar resultados. Este proceso pues puede ser o sonar muy simple, lo estoy tratando de resumir de la forma más sencilla posible, sí. pero no es que sea inmediato. Claro. Esto también esa es otra de las cosas, que cuando tú entras a las organizaciones identifican o visualizan que los cambios son 2 semanas, 3 semanas, y por supuesto eso te imaginarás que no es así. No hay manera. ¿No? Es un proceso de acompañamiento, de literal, de crecimiento y de desarrollo. Uh-huh. Cuando esto está ya un poco más, yo le llamo... como la palabra que a mí me gusta mucho utilizar es cuando ya está mucho más consolidado, uh-huh. formado y el equipo ya está muy cohesionado, uh-huh. entonces los equipos aledaños o áreas diferentes empiezan a voltear y decir, oye, ¿qué están haciendo? Porque hay resultados. Uh-huh. Y entonces ya podemos hablar de escalar equipos ágiles, que eso ya es otro tema. Escalar equipos, y hablamos ya de marcos de referencia como, pues, no sé, SAFe, Scrum of Scrums, o algunas otros sistemas, y me gusta decir sistemas porque justo hablamos de eso, ¿no? Un pensamiento sistémico. Uh-huh. Empezamos a escalar la agilidad dentro de la organización.
Pero bueno, eso es parte del proceso. Ok. ¿Cómo ves, Alan? Está bastante interesante. O sea, no suena quizá, o tú lo haces que no suene complejo. Sin embargo, sé que sí tiene su talacha, digamos así, acá en México, ¿no? Sí, hay varios retos, o sea, sobre todo cuando tú empiezas a instalar esto, algo que es muy común que suceda es que Ujú. las organizaciones o los directores te dicen, pues tú encárgate de la agilidad. Y entonces ya lo empiezan a ver como algo externo y ahí... Cuando es ellos pum, los que lo tienen que aprender para aplicarlo. O sea, más bien tú correcto. encárgate de la agilidad, ¿no? Exacto, o sea, yo te ayudo, te facilito, pero no es que la agilidad viene como obra y gracia Claro. externa, no. Es algo que tú ves, entiendes y empiezas a aplicar Claro. tú y tu equipo. Exactamente, para eso estás, o sea, para eso estoy yo, para mostrarte, enseñarte a ti, guiarte a que tú seas ágil con tu empresa. Correcto, Ya. justo. Wow. De verdad que estoy iluminado el día de hoy, ¿eh? Ok, vamos con la parte de los retos más frecuentes. O sea, ahondemos un poquito más en eso. Yo sé que durante toda esa explicación me has dado como ahí unos bullets sobre los retos, pero vamos a andar un poquito en esto. Claro. Y quizá cómo podríamos evitarlos o trabajarlos o sobrellevarlos. Ok. Híjole, esa pregunta a mí me gusta mucho porque me hace recordar varias experiencias con diferentes empresas con las que hemos estado trabajando. Ujú. Entonces, yo creo que uno de los primeros, de las primeras formas en que te vas a encontrar al estar aplicando estos temas es que la agilidad se visualiza como algo externo. Ujú. Yo creo que ese es el primer reto. Que los directores dicen, ok, la agilidad, yo quiero ser ágil, entonces tú haz la empresa ágil y ya yo me monto cuando ya esté avanzado. Sí. Ese es el primer reto. Ayudar a entender a las organizaciones que esto no es algo externo, es algo interno y es algo que viene de cada persona. Ujú. Eso es lo primero. Por otro lado, empezar a ayudarles a que las organizaciones identifiquen que no hablamos de recursos, porque eso es muy común. Ujú. Hay áreas, cuando tú hablas de empresas o entras a una empresa y su área de personas en donde colabora la gente se llama recursos, Ujú. sabes que hay algo ahí. O Ya. sea, que hay que evolucionar o hay que cambiar. Porque Sí. las empresas que identifican a las personas como recursos, lo que hay intrínsecamente o detrás, o ya sabes, entre líneas, es que los recursos se pueden quitar y poner. Claro. Punto. Y no. O ese es otro reto. Ujú. Tratarles de ayudar a entender que los recursos no son recursos, son personas. Y las personas se ayudan a motivar Claro. para que empiecen a desarrollar. Entonces, esas serían como los dos principales. El tema de hacer que la agilidad sea interna. Ujú. La segunda es identificar que los colaboradores son personas y las personas son las que hacen las organizaciones. Claro. Y hay un tercero que me gusta mucho, que es muy común, también eso es súper común, que las organizaciones vengan de trabajar por fechas. ¿A qué me refiero? Oye, ¿cuál es la fecha de entrega de tal cosa? Dame tu timeline para que esto. ¿Cuál es el alcance, no? Sí. Porque tradicionalmente, y se puso fue muy relevante y un boom, el tema de tener, si no tengo certidumbre, pues dame alguna certeza con fecha, dime por espacios de tiempo cuándo me vas a entregar cosas. Sí, ¿para cuándo? Porque si no, no jala esto. Exacto. Ok. Y ayudarles a entender que en agilidad esto es un tanto sutilmente diferente, no significa que no haya fechas de entrega, no significa que no haya plazos. Lo que significa es que trabajamos con incertidumbre. ¿Cómo es eso? Es un obstáculo eso, ¿eh? Por supuesto, Ajá. o sea, ¿cómo le ayudas a entender a la gente que no tiene todo el control? Claro. Porque el control no es que exista, es subjetivo. Sí. Me parece que la forma de ayudar, que ese es el tercer reto, que la gente sepa que no hay una certeza en todo lo que se va a realizar. Hay una incertidumbre, pero no significa que no haya un tema de entregas de valor, que eso es muy importante. Cambiamos esta incertidumbre por certeza a corto plazo. Cuando hablo de corto plazo, yo sé que un año puede tener muchas variaciones. Sí. Estrategias de 3 años, uff. Bueno, ya que te digo de 5 años, ¿no? Sí. O sea, súper incierto. Pero que sí sé lo que va a pasar en los próximos 15 días, lo que va a pasar en los próximos 2 meses. Algunos marcos de referencia, como SAFe, hablan de PI plannings, que son 3 meses. Y dices, bueno, a lo mejor 3 meses es algo que puedo visualizar. ¿Y por qué tratamos de acortar dentro de la agilidad estos tiempos? Que ese es uno de los retos. Pues porque si algo no está funcionando, tienes tiempo
de accionar y hacer ajustes. Entonces el tercer reto es ayudarles a los mandos medios, a los mandos altos, que si ellos tienen una visión, podemos alcanzar esa visión, pero con pequeños pasos. Y entonces no es que, nos vemos en un año y ya me entregas el resultado. Por supuesto, eso no va a pasar. Nos vemos en el próximo mes y vamos platicando para que tú veas cuáles son estas entregas de valor tangibles que se ponen en producción y que la gente dice, ok, eso sí era lo que quería, o no era lo que quería, hagamos un ajuste. Pero ya no te esperaste 6, 8, 10 meses. Claro, o el año completo para que llegues y veas el resultado y digas, no, pues no. Exacto. Nos vimos en 2 meses y vimos tu, entre comillas, poco avance, porque quizás sea mucho, pero hay un avance tangible, revisable y se puede modificar o no para los siguientes 2 meses, ¿no? Correcto. O sea, como dicen, poco a poco se anda mucho. Exacto. Ahí está. ¿No? Exacto. Ok, mira, estoy aprendiendo a velocidad luz. Okay. Muy bien. Vámonos con los roles. ¿Ok? ¿Qué te parece? Vamos a hablar sobre los roles dentro de esta transformación ágil. O sea, ¿qué encontramos en el equipo? Muy bien. Mira, hay muchos marcos de referencia que hablan acerca de diferentes roles, ¿no? Básicamente alguien que te ayude a catalizar el cambio, agentes de cambio, es muy importante. Ese catalizador pues, puede ser un Agile Coach, puede ser un consultor, ¿no? Que te permita entender cuál es la situación, por un lado. Yeah. Pero cuando hablamos ya de la empresa ¿cuáles son estas células? Pues hablamos por un lado todos los responsables de negocio. Hay quienes le hablan el Epic Owner, el Business Owner, el Stakeholder. Llamémosle como aquel responsable de negocio que tiene en su mente la estrategia de la organización. Okay. Por un lado. Por otro lado, debe de haber alguien que conozca pues la parte técnica. Alguien que identifique cuáles son estas intersecciones técnicas y cómo se comunican, digamos que las tripas de la empresa. Okay. Entonces, a esta figura pues, le podemos llamar pues un arquitecto empresarial, un arquitecto de soluciones. Seguramente nuestros escuchas me van a decir, no, Abraham, espérate, son cosas diferentes. Sí, solo contemplen que estamos hablando de un rol técnico que trata de identificar de manera transversal cuáles son estas necesidades. Y por otro lado, debe de haber alguien responsable de ciertas funcionalidades. Okay. Por ejemplo, alguien que se encargue de sacar el producto que queremos al mercado con las funcionalidades. Normalmente se le conoce como el Product Owner. Y por otro lado, alguien que le va a ayudar a este Product Owner a realizar estas funcionalidades. Okay. Ese equipo se le conoce como Dev Team o en algunos marcos de referencia como el Scrum Team, que es un equipo multidisciplinario con capacidades muy, muy altas en temas técnicos, en temas de análisis, en temas de conocimiento de negocio. ¿Por qué? Porque ellos le ayudan a crear valor al Product Owner de lo que haya definido. Entonces esos más o menos serían los roles. Alguien que tiene que ver como un catalizador que te puede ayudar, alguien que está como responsable del producto, el equipo por supuesto, y un rol muy importante que estaba dejando de lado es alguien que ayuda, digamos que no me gusta decir gestionar, pero me gusta la palabra facilitar, eso. Un facilitador. Un facilitador de todas las estrategias que es el Scrum Master. Este Scrum Master es la persona que ayuda al equipo a quitarle estas barreras, ¿no? Es el quítense que no podemos, yo les ayudo. No es el que toma minutas, no es el que les dice qué tienen que hacer. Tampoco es el que les dice, oye, ¿cómo vamos? No. Y igual, o sea, qué bueno que lo mencionas porque muchas veces se pueden confundir en las empresas, ¿no? Sí. Como es que es el que tú me tienes que decir qué tengo que hacer o viceversa, ¿no? Como que yo soy el que te tiene que decir qué tengo que hacer cuando no es así. Correcto. Entonces, esta figura más bien es como el facilitador. Es el que les ayuda a entender. ¿Te acuerdas lo que hablábamos del mindset ágil? Sí. Es el que identifica, oigan, estamos llevando o estamos generando un antipatrón de la agilidad. ¿Cuál es un patrón de la agilidad? Pues tú te encargas de esto y solo es tu chamba. No, eso no es. Cuando hablamos de un pensamiento ágil y este rol te ayuda a entender que no eres solo aislado, que eres un equipo. Entonces, básicamente son estos roles. Hago un resumen de nuevo. Sí. Por un lado, los stakeholders de la organización. Un Agile Coach que pudiera ayudarte a catalizar este cambio y a ver esta sinergia de los equipos. Por otro lado, un Product Owner que está encargado del producto, de las funcionalidades. Un Dev Team,
un Scrum Master, básicamente, y un arquitecto o alguien de soluciones que te permita entender de manera transversal cómo están todos estas interacciones entre todo lo que quieres desarrollar. Ok, gracias por la definición y por digamos que, el describirme cada célula, como lo dices ahí en el equipo. Y para los que no son profesionales y quieren llegar a entrar en este mundo, ¿cómo pueden iniciar? O sea, yo digo, me interesa muchísimo, está buenísimo lo que me estás contando, creo que tengo esta habilidad, creo que soy apto, me siento capaz. Ok. ¿Cómo puedo iniciarme en este mundo? Híjole, esa es una pregunta que me gusta mucho porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se posicionaron en, oye, pero entonces ¿a qué le entro? Entonces, Exacto. Hay muchos roles. Sí, justo, me diste varios, pero Exacto. ¿Para dónde voy? ¿Cuál ¿Cómo? voy? ¿Cómo? Yo creo que va a ser muy interesante identificar 3 cosas. Uh-huh. Por un lado, yo siempre digo, entender cuáles son, o sea, tener mucha claridad de cuáles son estos roles que existen, los que le hemos platicado. Si yo me quiero dirigir a estrategia de negocio, por ejemplo, como un product owner, uh-huh, yo empezaría de entrada entendiendo qué hace un product owner. Hay mucha bibliografía al respecto. Creo que lo más fácil y lo más rápido que ustedes se meten a Google, bajan la guía de Scrum, uh-huh, y van a ver cuáles son estos 3 roles que Scrum, de lo que habla Scrum. Uh-huh. Entonces, un product owner es esta figura responsable de desarrollar estos productos, pero no es el que se encarga de un proyecto, ojo, que es diferente. Entonces, si tú tienes estas ganas de decir, oye, yo quiero realmente generar algo de valor, quiero, uh-huh, entender cuáles son estas funcionalidades que puedo poner en el mercado para que alguien más se beneficie, yo te diría, empecemos con lo primero. ¿Cuáles son las estrategias? Empezar a investigar artefactos que te puedan servir para ser muy claro en asignar prioridades, en identificar artefactos que te permitan compartir tu visión, uh-huh, con cualquier persona de los equipos. Entonces yo empezaría con identificar qué es una historia de usuario. Me metería a leer acerca de, oye, ¿cómo puedo, incluso en alto nivel, cómo puedo hacer, pues no sé, diagramas de flujo o mapas de historias, uh-huh, lo que le conocemos como el User Story Map? Empezar a entender cuáles son como estas herramientas que me pueden ayudar. Y lo más importante, o sea, si yo me diera un consejo al Abraham de hace 5 o 10 años para empezar en esto, sería, busca una empresa que quiera o que tenga la intención de aprender. Que diga, oye, quiero que me ayudes a proponer. Porque normalmente muchas de las empresas ya tienen una estructura muy grande y entonces es difícil poder proponer. Uh-huh. Cuando tú entras en una empresa que tiene ganas de aplicar cosas, y tú tienes el conocimiento, que has leído, que has tenido algunos cursos, uh-huh, y puedes aplicarlo, eso te va a ayudar muchísimo a empezar a entender cómo es este mundo de la agilidad. Por un lado es eso. Y por otro lado, por supuesto, a mí me encanta mucho estar leyendo y revisando temas, etcétera. Entonces yo lo que les diría sería, para mí siempre hay como hay un gurú, así les llamo yo. Siempre hay un gurú de todo. Sí. Un gurú relacionado con temas de foto, un gurú relacionado con temas de agilidad, un gurú relacionado con temas de administración, de gestión, etcétera. Entonces, empezar a identificar a estos gurús. Estos gurús, pues, no hay muchos, bueno, hay muchas personas que yo admiro, pero hay principalmente 17 que son los que firmaron un manifiesto ágil. Uh-huh. Entonces pueden empezar con Alistair Cockburn, con Jeff Sutherland, leerse un libro que se llama, que a mí me gusta mucho, Cómo hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo. Así se llama el libro. Así se llama el libro. Cómo hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo. En la mitad del tiempo. Ahí está. Es de Jeff Sutherland, uno de los creadores también del manifiesto ágil, y de ahí van a empezar a salir 1000 cosas. Y acercarse, sobre todo, hay muchas comunidades. Hay muchas comunidades de agilidad. Uh-huh. Hay Agiles en México, Agiles Colombia. Por cierto, tenemos aquí un compañero buenísimo que se llama Edwin Trujillo, que es un Agile Coach de Colombia. Uh-huh. También hay mucha información. Hay una comunidad muy fuerte en México, en Estados Unidos. Y bueno, hay muchos marcos de referencia. Yo les diría, empecemos por lo básico. Que es entender muy bien de qué va. Uh-huh. Y si quieres cambiar de rol, empezar a identificar cuáles son estas empresas que te pueden abrir esta puerta para poder implementar ciertas cosas. Okay. Por ahí yo empezaría. Y también entender que hay, digamos que 3 niveles, por decirlo de alguna forma. El nivel 1 es la agilidad de equipos. Uh-huh. Tú en tu empresa
no necesitas hacer Scrum para ser ágil, ¿eh? Okay. O sea, tú desde tu empresa, desde tu trabajo, lo que estás realizando, puedes empezar a implementar este mindset ágil, ¿no? Y entonces empiezas a aplicar ciertas cosas y dices, ok, esto es lo que leí, listo. No quiere decir que no puedas, si no aplicas Scrum no eres ágil, no. Estoy diciendo que puedes aplicar un pensamiento ágil, que es lo que hemos hablado, sí, y empiezas a implementarlo. Vas claro, a generar un cambio. Entonces empezamos por esa agilidad de equipos. Sí. Luego hablamos de la agilidad de equipos, es decir, muchos equipos, una gestión de muchos equipos ágiles. Y ya luego el tercer nivel ya es una agilidad empresarial, que ya es un nivel en donde toda la organización es ágil, todas las áreas, y empezamos a tener muchísimas intersecciones. Entonces, sería básicamente eso. Creo que me apasiona estos temas. Perfecto, está increíble, de verdad. O sea, aparte de que más claro ni el agua, o sea, sí lo voy entendiendo, seguramente los escuchas también. Importantísima esta información, muy interesante. ¿Y cuánto tiempo se le dedica al aprendizaje? O sea, tanto al aprendizaje como también a la transformación ya dentro de las organizaciones. O sea, yo sé que no hay un número exacto, yo sé que no es como preciso y me puedes decir la cantidad tal cual, pero a una media, a una que digas, pues más o menos me lleva este tiempo tanto aprendiendo, como involucrándome, como ejerciéndolo. Ok. Híjole, me dejas pensando porque uno de los principios y bueno, algo de lo que de lo que se habla en la agilidad es que mucho es empírico. O sea, mucho es by doing, ya sabes, learning by doing. Yo diría, seguramente, híjole, estoy tratando de hacer algunas cuentas en mi mente y los que seguramente no nos están viendo, por supuesto, nos están escuchando, pero estoy haciendo una imagen mental de cuánto yo le dedicaría. Para mí es importante estar muy al corriente de lo que está sucediendo en el mundo, en estas tendencias. Hay muchas cosas que es importante leer. Yo creo que entre un 10, 15% del que vayas leyendo, entendiendo qué es lo que está sucediendo es bueno. El otro 80% es hacerlo. O sea, 90% estar haciéndolo, empezar a platicar, aplicar, conversar con compañeros, a acercarte a colegas, ver cómo lo están haciendo en otras empresas. Eso es muy, muy importante porque cuando tú tienes estas conversaciones te empiezan a caer veintes. Una cosa es lo que lees y está padre, pero cuando lo empiezas a aplicar dices, caray, era esto. Claro. Y no sé si te ha pasado que seguramente cuando estás realizando algo y lo conversas con alguien es, caray, yo no lo había visto desde esa forma. Claro. O desde esa perspectiva. Y lo estás haciendo y cambia tal cual la perspectiva y te queda incluso más claro, ¿no? Exacto. Entonces, yo pensaría que si habláramos de tiempo, o sea, yo sí le dedico un 10% de mi día a estar leyendo. Siempre trato de 30 minutos estar entendiendo, a ver cuáles son las cosas que están sucediendo. El resto del tiempo estoy tratando de ver qué puedo aplicar con los equipos, escuchando qué sucede. Ahora, si hablamos del tiempo que lleva implementar agilidad dentro de una organización, esa es otra pregunta. Que igual creo lo platicamos hace ratito, ¿no? O sea, no te va a llevar 15 días. O sea, no, ni de broma. Esto te va a llevar un buen rato porque justo es cambiar este mindset. Correcto. Y el aplicarlo, el que también la organización quiera, como lo estábamos diciendo, eso sí lleva tiempo y se entiende. Sí, o sea, creo que no hay un plazo fijo, ¿no? O sea, no hay algo quizá tangible en cuanto a tiempo. Correcto. O sea, hay quienes, bueno, hablándolo, hay otro coach que un buen amigo que se llama Manuel Romero, también hay el coach, por cierto, de aquí de Palo. Hemos tenido conversaciones al respecto de cuánto tiempo es bueno, cuánto tiempo no, cuánto es rápido. Híjole, yo creo que un equipo para que tenga esta cohesión, lo primero es que empiecen a tener periodos o time boxes con cadencia constante. ¿A qué me refiero? Si van a trabajar en periodos de 2 semanas, que sean periodos de 2 semanas, porque esto va a ayudar a que las personas sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces, pues tú no conoces a alguien a menos que hayas trabajado con él, hablando de temas profesionales, por supuesto. Claro. Pues por un tiempo considerable. Entonces, cuando hablamos de equipos que tengan 2, 3 iteraciones, es todavía poco tiempo. Hablando de 7 iteraciones, que ya son varias semanas dependiendo. Estas iteraciones, olvidémonos del tiempo, hablo de los time boxes, ¿sale? Sí. Si hablamos de 2 semanas, pues serían
14 semanas. Si hablamos de semanas, pues serían 7 semanas. O sea, independientemente de eso, es de la cadencia con los que equipos van trabajando. Claro. Cuando estos equipos empiezan a agarrar esta cadencia, pues se hablan de 3, 7 sprints más o menos. Hay quienes generan iteraciones mucho más rápidas o equipo que ya se tiene mucho tiempo conociéndose, pues tiene un poco más de rapidez en esta iteración. Pero bueno, conversando con algunos agilistas, pues se hablan de estos tiempos. No hay una fórmula mágica, no es que tú llegas a una organización y dices en 3 meses todo cambia. Además de que te enfrentas con la subjetividad de cada organización, ¿cierto? Por supuesto, hacer la receta, o sea, hacer una receta, tener una receta, depende mucho del chef, ¿no? Ok, esa está buena, Entonces, una receta de cocina, pues por supuesto tú la vas a llevar con un chef y la va a tratar de seguir así, 5, pero va a depender de la persona. Claro. Yo creo que va a ser lo mismo en las organizaciones. Podemos tener muchos marcos que nos pueden ayudar, catalizar, tal vez incluso impulsar algunos ajustes, pero depende mucho de la organización. Hay organizaciones que han sido súper rápidas y empresas que han hecho cambios radicalmente importantes, modelos incluso como Spotify, que ya se empieza a popularizar y a utilizar este modelo de agilidad dentro de otras y llevarlas, pero no es que tú sacas una receta de cocina o agarras un marco de referencia y dices, venga, lo implementamos, le damos 3 hocus pocus, lo ponemos a fuego lento y listo. No. Así no es. No, exacto. Así no es. Y siempre va a ser como te lo decía, subjetivo, variante, cambiante y específico para cada organización, ¿no? Y cada sistema que cada organización requiere. Correcto. Por eso es importante tener siempre, y lo hablamos hace un ratito, un catalizador que te ayude a entender eso. Un Agile Coach que tiene esta sensibilidad, ojo, no es que sea el experto, no es que sea el que yo me la sé todo, para nada. Es alguien que ha estado tal vez en contacto con diferentes organizaciones y que a medida que empieza a meterse dentro de las mismas, empieza a entender, ok, tal vez esta organización está más orientada o tiene un poco más de resistencia en este tema, tal vez esta herramienta le puede servir más. O, mira, esta organización tiene más disposición, yo creo que podríamos trabajar mucho más rápido si hacemos este ejercicio o utilizamos este artefacto. Entonces, cuando ustedes se acercan como organizaciones a una consultoría, no es que la consultoría va a hacer magia, lo que va a hacer la consultoría es ayudarte a entender de forma, a partir de la experiencia que tiene, pues cuáles son estos puntos o estas resistencias o estos tal vez hitos que pudieran hacer cambios mucho más rápido o más ágil y encontrar cuál es esta como cápsula o esta medicina directamente para esta organización. Claro, la que necesita. Exacto. Entonces, pues a partir de tener mucha experiencia y mucha interacción con muchas organizaciones, por eso estas figuras pues, les conocemos como estos catalizadores que te permiten ayudar. Reitero, no es porque lo sepan todo, no es porque sean expertos, no, es que han tenido la experiencia de estar con diferentes organizaciones y entonces te pueden ayudar a hacer estos cambios. Claro. Y tal vez acortar un poco este tiempo de 10 años a 5, a 3, a 2, a 1, etcétera, ¿no? Ok, bueno, ya va siendo la hora de terminar el programa del día de hoy. La verdad es que a mí me encantaría proponer una segunda parte porque esto está increíble. Pero antes de terminar quisiera preguntarte, y esto creo que va para los que, justo te pregunté para los que van iniciando, ¿no? Y ya me diste mucha información, sin embargo, para reforzar esta parte de en qué me puedo concentrar para tener experiencia. Ok. Nada más hay como este pro tip de Abraham para el mundo. Ok, eso me encantó. Pues mira, mi consejo sería, lo primero, saber cuáles son los marcos de referencia que existen. Empezar a entender, un poco profundizar al respecto y tratar de tener mucho contacto con este mundo ágil, ya sea en foros, ya sea en comunidades, acercarse a algunas empresas incluso, ¿no? Okay. Palo IT es una de las empresas que incluso que nos encanta mucho tener este talento joven que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de proponer estas mejoras. Claro. Y yo te diría, siempre es importante el conocimiento práctico. Entonces, un taller, si tal vez dentro de la organización, pues, tal vez crees que no puedes aplicarlo, siempre hay talleres, cursos de certificación que te ayudan de manera práctica a ir viendo cómo se aplican ciertos artefactos. Entonces, yo empezaría por eso. Ok, y nada más ahí, la comunidad o las comunidades que puedes encontrar o estos talleres, ¿en dónde los puedes encontrar fácilmente? O sea, de que googleo
pongo ahí comunidad ágil. Correcto. ¿Listo? Sí. O sea, de los más conocidos en México, si tú pones en Google comunidad o Ágiles México, Ágiles Colombia, reitero, o Ágiles incluso en Estados Unidos hay comunidades literal. Googlearlas, listo. Ahí lo que vas a hacer es encontrarlo. Hay muchos perfiles. Yo te diría, incluso en LinkedIn, puedes justo buscar algunos de los gurús de lo que hemos platicado. Me gusta esta forma porque empiezas a descubrir un mundo a partir de seguir a quienes fueron los creadores de estas corrientes. Entonces, digamos que te van abriendo el camino. Correcto. Entonces ellos te empiezan a decir, oigan, vean esto, hagan esto. Entonces sigan a Alex Cockburn, a Jeff Sutherland, por ejemplo. Son de los que tengo ahorita de forma inmediata. Y ellos van a ayudarles mucho porque publican también muchas cosas. A mí me gusta mucho seguirlos. Y también ellos hablan acerca de en dónde van a dar pláticas, cuáles son estos videos en YouTube que vas a encontrar. Básicamente yo empezaría por ahí. Ok. Pues muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por toda tu experiencia, tu conocimiento, tu información que nos compartes tan generosamente. Escuchas, Palowans. El día de hoy me siento iluminado, me siento muy agradecido también por esta compañía y este episodio que creo que es muy valioso. ¿Algo que quieras agregar, Abraham? Nada, que estén muy pendientes. La verdad es que este espacio me parece súper bueno porque a nosotros nos permite compartir algunas de las cosas que conocemos, pero también nos permite escuchar mucho. Entonces, seguramente van a venir algunos temas que ya ahorita platicando contigo, me decías, va a venir esto y viene este otro tema, por favor, escuchas, estén muy al pendiente. Sí. Hay muchas cosas bien interesantes y hay muchos temas que seguramente van a poder cachar y que vienen próximamente. Entonces, invitarlos a que continúen en esto y mil gracias por la invitación. A mí me encantó estar con ustedes y nos escucharemos pronto. Seguro que sí, ya sea, hay que firmar ahorita segunda parte con Abraham Cardoso. Bueno, damas y caballeros, Abraham Cardoso, Agile Coach. Esto fue el podcast Palocast en español. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Alan, diseñador multimedia en Palo IT. Y esto fue Palocast en español. Bye.